Bien, en este contenido te voy a explicar algo que a mí me hubiera encantado saber cuando empecé en el año 2016, que me planteé dónde invertir, ¿no? Mi dinero de una manera rentable y segura. Pues en este contenido espero arrojarte luz. No obstante, te dejo aquí una aclaración. No pretendo determinar cuál es la mejor inversión para todas las personas que vean este vídeo o para ti. Aquí simplemente pues te voy a proporcionar cierta información objetiva y también te voy a dar mi experiencia y mi preferencia personal, pero yo soy educador y planificador financiero. La decisión final la tienes que tomar tú. Yo simplemente te acompaño y te ayudo. Entonces, bueno, vamos a empezar determinando qué quiere decir exactamente invertir, ¿no? ¿Qué definición le podríamos dar? Bueno, pues invertir es depositar una parte de tu dinero en un producto, ya sea físico o financiero, con dos objetivos. Por un lado, por supuesto, como mínimo mantener su valor o aumentar el valor de eso que has invertido. Y en segundo lugar, ten en cuenta que lo sepas o seas consciente o no, lo sepas o no, pues le estás dando tu apoyo al crecimiento, pues ya sea de un proyecto, de una empresa, de una idea o de un país. ¿Cómo podría ser la inversión ideal? Bueno, pues por un lado, coherente con tus valores, es lo que hemos hablado, ¿no? Al final estás apoyando un continente, un país, una idea determinada, entonces es importante que esa inversión sea coherente con tus valores, que tengas seguridad desde un punto de vista legal, que es decir, que si pasa algo, pues que estés protegido, que puedas reclamar. Y, por supuesto, tratándose de una inversión que sea lo más rentable posible. La transparencia, muy importante también, que tú sepas qué está pasando con tu dinero, en qué se está invirtiendo, cómo lo puedes rescatar, etcétera. La cuestión de que haya una amplia participación de otros inversores en aquello en lo que quieres invertir es muy importante, dado que si quieres el día de mañana vender tu inversión, pues es interesante que haya alguien que te la quiera comprar, si no, te quedarás sin tu dinero. Lo de la liquidez también es importante. Hay inversiones, que luego hablaré de ellas, como por ejemplo el tema inmobiliario, que podrías tardar meses o años en recuperar tu dinero. Y hay otro tipo de inversiones que la disponibilidad de tu inversión pues la tienes en 2, 3 días laborables. Y un concepto crítico, importantísimo en el mundo de la inversión es la diversificación, es decir, intenta no apostar todo o casi todo a un proyecto o dos proyectos, intenta diversificar absolutamente al máximo tus inversiones. Vamos a empezar con la primera inversión, algo que está muy en boga, las cuentas de ahorro remuneradas, que, bueno, si te fijas, la rentabilidad publicitada suele durar poco tiempo. Además, en muchos casos está condicionada a la contratación de otros productos. Y claro, si quieres mantener esa rentabilidad, pues tendrás que cambiar de banco continuamente. Así que planteate muy bien si te interesa esto. Fundamentalmente, ten en cuenta que este tipo de productos, este tipo de reclamos están diseñados más bien para atraer a clientes nuevos, más que una inversión. Si quieres realmente sacarle un mínimo de rendimiento a unos ahorrillos, a un colchón que tienes por ahí, plantéate más bien invertirlo en renta fija que tener que estar cambiando de banco continuamente. Los depósitos bancarios, ¿quién no ha tenido alguna vez un depósito? La diferencia que tiene con una cuenta remunerada es que aquí solamente cobrarán los intereses de tu inversión si el dinero pues permanece intacto en el banco el tiempo que has pactado. Y en cuanto a la rentabilidad, bueno, pues son realmente productos poco rentables. Si tienes en cuenta la inflación e impuestos, al final incluso pierdes algo de dinero, pero bueno, a lo mejor pierdes un 0,5% de tu inversión, que ya es menos que un 2,5% de inflación. Deuda pública, las famosas letras del Tesoro o bonos del Estado. Aquí, cuando tú inviertes una letra del Tesoro, estás invirtiendo en deuda de un país. De aquí lo que te decía que estás apoyando a a un país en concreto. Y aquí la diferencia principal con un bono del Estado es que si vendes las letras antes de vencimiento, aquí sí que podrías recibir igualmente ganancias o pérdidas, según sea el caso. La rentabilidad neta real
es casi la misma que los depósitos. Básicamente, tanto depósitos como deuda pública se utilizan más bien para preservar el valor, no para ganar dinero. Inmobiliario, pues como su propio nombre indica, no solamente es invertir en una vivienda para alquilarla o para venderla. Inmobiliario es cualquier producto físico que no se puede mover del sitio donde está, ya sea una oficina, un terreno, un garaje, un trastero, un local. Ya sabes que está muy de moda esto de la inversión en inmobiliario, pero ten en cuenta que si vas a hacerlo de manera tradicional, con su hipoteca y todo lo que ello conlleva, estaríamos hablando más bien de poner un negocio en marcha que de una inversión pura y dura. Si lo que quieres es beneficiarte del boom inmobiliario sin tener que trabajar pues, con abogados, con notarios, con el fontanero, con inquilinos y todo esto, te recomiendo que inviertas en inmobiliario a través de fondos de inversiones. En cuanto a la rentabilidad, parece verdad que es muy rentable, pero ten en cuenta que con todos los gastos, ten en cuenta todos los gastos que conlleva si vas a invertir en inmobiliario en físico, pues lo mismo no es tan rentable como tú te piensas y claro, esto varía mucho, pues dependiendo muchísimo de dónde está ese activo inmobiliario, si está en un sitio despoblado o si está en el centro de una ciudad súper turística, pues digamos la rentabilidad varía muchísimo. También ten en cuenta, vuelvo a insistir, depende de dónde tengas el inmueble en cuestión, pues podría ser muy poco líquido. Lo mismo lo adquieres y luego para conseguir que alguien te lo compre, si está en un sitio pues apartado de zonas pobladas, pues lo mismo vas a tardar en recuperar tu dinero, tenlo en cuenta. Hablemos de criptomonedas. Pues además de ser dinero digital, que es lo que cree la mayoría, ten en cuenta que algunas criptomonedas, como por ejemplo puede ser Ethereum, están diseñadas más bien para proporcionar un servicio, una funcionalidad, más que ser, digamos, dinero a nivel digital. Esto de Bitcoin nació en el 2009 y fíjate que era al principio, no sé si te acuerdas, era un proyecto como transgresor, era underground, antisistema. Sin embargo, a medida que las instituciones se han dado cuenta de que esto va en serio, los han ido regulando cada vez más y ha pasado de ser ese proyecto así tipo transgresor a ser un activo que incluso los bancos más tradicionales, como puedan ser el BBVA o el Santander, ya te venden criptomonedas y te las custodian. Ten en cuenta que es una inversión extremadamente volátil y de hecho ahora te voy a contar mi experiencia. Yo, por ejemplo, empecé en el 2021 con Bitpanda y al poco de comprar criptomonedas, lo que pasó es que vino el cripto invierno y bueno, pues estuve unos cuantos años en un 70% de pérdidas, pero por supuesto no saqué mis inversiones y a día de hoy, en el que estoy haciendo este vídeo, pues estoy ganando un 47%. ¿Qué estrategia sigo con las criptomonedas? Pues exactamente la misma que con las inversiones en bolsa. Estoy indexado a un índice que, digamos, tiene las criptos más relevantes del mercado y es el propio Bitpanda, es el que hace el rebalanceo automáticamente sin que yo tenga que estar pendiente de las noticias y sin que yo tenga que hacer ningún tipo de cálculo diariamente para ver en qué moneda tengo que desinvertir o invertir más o menos. Con respecto al oro, habrás escuchado mucho esto del valor refugio. Y bueno, esto se dice que es un valor refugio ¿por qué? Porque es un activo que podría mantener o subir su valor mientras que tus acciones están bajando. No obstante, ten en cuenta algunas cosas. Si te fijas en un gráfico, si miras algún gráfico de la cotización histórica del oro, verás que, por ejemplo, entre 1980 y 2007, o sea, 27 años, no se revalorizó. ¿Vale? Tenlo en cuenta porque parece verdad que el oro siempre se revaloriza y puede ser que así sea, pero puedes estar largos periodos en los cuales no. Ten en cuenta también, y con esto ya enlazo con mi propia experiencia, ten en cuenta también que si recurres al oro como inversión a partir de ciertas cantidades, bueno, el oro y la plata y otros metales, te podrías encontrar en la tesitura de que tienes que invertir en, digamos, protegerlo, ¿vale? Ya sea en su custodia, ya sea porque tú mismo
te pongas una caja fuerte en tu casa o ya sea porque contrates el servicio en un banco. O sea, lleva unos costes asociados. Y mi experiencia, bueno, pues invertí en oro físico hacia el 2019 y lo vendí en el 2023 y gané un 45% aproximadamente. El crowdlending, ¿qué es esto del crowdlending? Pues seguramente te habrá salido publicidad de productos financieros que te dan rentabilidades de hasta el 12-14%. Bueno, ¿esto qué es exactamente? Esto consiste en que tú le prestas tu dinero a particulares o a empresas que, bueno, que los bancos pues no les quieren dar préstamos. Entonces, estas personas, estas empresas están dispuestas a pagar más intereses a cambio de recibir este préstamo por esta vía alternativa. ¿Y qué ocurre? Cuando un producto te está diciendo que te da una rentabilidad más allá del 9%, tienes que estar un poco atento. Seguramente estás corriendo ciertos riesgos. Ese 12% de rentabilidad, ¿a qué te expones? Pues bueno, seguridad jurídica. Si finalmente te animas, fíjate que hay algunas empresas que están en España, otras no, ¿vale? Entonces podrías estar desprotegido y de hecho ya pasó. Ya pasó hace tiempo que algunas plataformas de crowdlending absolutamente desaparecieron de la noche a la mañana. Ten cuidado con esto. Con respecto a la rentabilidad y la seguridad que vas a tener de que vas a recibir esa rentabilidad, bueno, pues ten en cuenta que entre el 1 y el 20% de lo que prestas no te lo van a devolver. De hecho, luego te hablo de esto porque a mí me pasó. Transparencia, bueno, pues algunas plataformas son más transparentes y otras menos. Y con respecto a la participación de más inversores, pues a mí, por ejemplo, ya te digo, me pasó que en una ocasión quise vender mis participaciones y no encontraba a nadie que las quisiera comprar, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue mi experiencia? Pues mira, también en el 2019 hice mi primera inversión a través de Mintos y lo que pasó pues es que una persona no me devolvió el préstamo que le di y entonces Mintos dice que te lo garantice, que te lo devuelve. Pero a mí lo que me pasó es que, bueno, tardé como años en recibir lo que yo había invertido. Ten en cuenta esto. Con respecto a la bolsa, fíjate que he incluido en este apartado entre corchetes los planes de pensiones, los PIAs, los Unit Link, y esto es porque estos productos tienen parte de tu dinero y seguramente lo tienen en bolsa. Te voy a explicar primero, antes de nada, antes de entrar de lleno, te voy a explicar cómo funciona la bolsa, la historia de la bolsa, la primera inversión que se publicó, digamos, para el público en general, que se pudieran comprar acciones, porque la lógica que siguen estas inversiones es la misma en el 1600 cuando empezaron que hoy en día. Esto empezó concretamente con la compañía neerlandesa de las Indias Orientales que quiso captar, digamos, inversores para poder llevar a cabo su misión de ir pues, justamente a las Indias y, bueno, recopilar material para comerciar. Y entonces el trato es, tú pones dinero para que podamos hacer esta expedición a cambio de que lo que traigamos, bueno, pues lo que traemos, pues lo puedes luego vender, comerciar con eso y ganar dinero. ¿Qué pasaba? Que si llegaba un marinero diciendo que había visto la expedición y que las cosas iban mal, pues si había este rumor, los inversores pensaban que iban a perder dinero, entonces si querías vender tus acciones, la gente estaba dispuesta a pagar menos. Viceversa pasaba lo mismo. Pues, ¿qué ocurre? Que hoy en día las cosas funcionan exactamente de la misma manera. Si tú inviertes en Apple o en Microsoft, y hay una expectativa, que no una realidad, sino que la expectativa es que Microsoft o Apple van a sacar no sé qué producto o servicio y eso va a hacer que se gane mucho más, pues los precios de esas acciones suben. Pues esta misma lógica sigue en funcionamiento hoy en día. Aquí en este gráfico te explico cómo funcionaría, cómo funciona la bolsa, por ejemplo, si hubieras invertido en el año 1926 hubieras invertido un dólar, pues fíjate, a día de hoy tendrías 18.212 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que la bolsa siempre sube. Fíjate, si te vas fijando en la línea turquesa,
fíjate que hay crisis, fíjate que de vez en cuando va subiendo, de repente baja unos años y luego vuelve a subir. ¿Qué tienes que hacer en estos momentos? Cuando los precios de las acciones bajan, no tienes que sacar tu dinero, sino todo lo contrario, lo que tienes que hacer es invertir más. Cuando algo que a ti te gusta está de oferta, ¿qué haces? Compras más, ¿verdad? Aprovecha para comprar más cantidad ahora que está a un precio más bajo. Pues lo mismo es lo que tendrías que hacer con las acciones. Una vez clarificado esto, vamos con los planes de pensiones, porque si tienes un plan de pensiones o querías tener uno, ten en cuenta que es probable que una parte de tu dinero esté ya invertido en bolsa. Los planes de pensiones, sobre todo los bancos, te los venden como si tuvieran ventajas fiscales en las aportaciones, más concretamente cuando vas a hacer la declaración de la renta, y es completamente cierto. Lo que no te dicen quién te lo va a vender, pues es que cuando vayas a rescatar ese dinero, cuando vas a jubilarte, ahí Hacienda, por decirlo de una manera diplomática, estará esperándote con los brazos abiertos, ¿no? Ya sabes lo que quiero decir con esto. Ten en cuenta también que cada aportación que haces no la puedes recuperar hasta dentro de 10 años. Y ten en cuenta también bueno, que estés muy vigilante si tienes uno o o querías contratar un plan de pensión, tienes que estar muy vigilante de las comisiones y de los intereses que te dan. Tengo un estudio que lo verás en mi web, en donde se dice que los planes de pensiones dan de media un 2,9% de rentabilidad. Y fíjate que si tuvieras más cantidad, digamos, de tu producto invertido en bolsa, podrías obtener hasta un 7% de rentabilidad. Los PIAs, si en alguna ocasión has estado en contacto con alguien que te quería vender un PIAs, ten en cuenta que son seguros, ¿vale? Son vendedores de seguros que, bueno, pues este producto tiene una parte invertida en bolsa, y de hecho te lo venden como que tiene una fiscalidad ventajosa, que es perfecto para tu jubilación y para pasar patrimonio a tus herederos. Todo eso está muy bien. Lo que pasa con estos productos es que suelen tener unas comisiones altísimas y no suelen ser muy rentables justamente por esto. Así que si tienes uno, por favor, fíjate en las comisiones que te están cobrando. Con respecto a los Unit-Link, pues pasa algo parecido a los PIAs. En realidad son seguros, son inversiones en bolsa, o al menos una parte, con un envoltorio legal de ser un seguro. Pasa lo mismo que con el PIAs. Suelen tener unas comisiones muy altas que suelen comerse la rentabilidad. El trading, bueno, aquí el trading es una forma de inversión en bolsa más que ser un producto concreto. Es una manera de intentar ganar dinero con la bolsa, y básicamente consiste en intentar adivinar los movimientos de los precios para saber cuándo comprar o cuándo vender acciones. Y bueno, pues habrás visto muchos anuncios en YouTube, ¿no? Seguramente bueno, de algún gurú, ¿no? Que alquila una habitación, bueno, alguna vivienda de Airbnb para hacer un anuncio, para decirte que te vas a hacer millonario con esto y que tiene una fórmula mágica para ganar dinero con esto. Bueno, no te voy a convencer de nada. Yo solamente te animo a que busques en internet los estudios que hay al respecto, y verás que el 93% de las personas que hacen trading pierden dinero, entre los cuales me encuentro yo mismo. Fue un error bastante grave por mi parte meterme a hacer trading. Los ETFs, si te gusta este mundillo, seguramente lo habrás escuchado mucho, ¿verdad? Últimamente los ETFs, ¿qué son? Bueno, pues son fondos de inversión, es decir, son fondos que aglutinan múltiples acciones, normalmente bastante diversificadas, o a veces son temáticas. Y lo atractivo que tienen es que tienen muy bajas comisiones. El problema de este tipo de producto de inversión en España es que, al contrario que las carteras indexadas tradicionales, estos productos, los ETFs, cada vez que traspasas dinero de un ETF a otro, has de pagar impuestos, cosa que con los fondos tradicionales no pasa. Yo sé que los ETFs, invertir en ETFs suena muy cool, muy guay, muy a la última, pero ten en cuenta esto de los impuestos. Y ya por último,
te voy a hablar de las carteras de fondos indexados y lo voy a poner en relación con lo que te comentaba al principio de cuál sería la inversión ideal. Y los fondos indexados, pues, ¿qué es lo que tiene? Que pueden ser coherentes con tus valores porque hay fondos indexados que, por ejemplo, están enfocados en empresas que, digamos, están apostando por la sostenibilidad. Entonces, por ahí podrían ser coherentes con tus valores. Son bastante seguras a nivel legal, están bastante protegidas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y por el Banco de España. A nivel de rentabilidad, teniendo en cuenta la seguridad, teniendo en cuenta el gráfico que te enseñé anteriormente de que la bolsa siempre sube, pues ese 9% aproximado de rentabilidad que podrías obtener, pues es bastante seguro siempre y cuando lo dejes más de 10 años la inversión en bolsa. En cuanto a la transparencia, pues lo mismo digo, normalmente este tipo de productos están muy regulados y suelen tener fichas explicativas con todos los detalles que podrías necesitar. Es uno de los activos en donde más personas invierten, con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el día de mañana, si quisieras deshacerte de tu inversión en un fondo indexado, pues enseguida encontrarías compradores. Disponibilidad. Normalmente, si en el momento que quieres sacar tu dinero de una cartera indexada, de fondos indexados, normalmente en 2, 3 días laborables lo tienes. Y otro de los aspectos súper positivos de invertir en cartera de fondos indexados es la diversificación, cosa la cual es importantísima a la hora de invertir. Y vuelvo a insistir, esto último que te he comentado es mi preferencia personal, pero no quiero decirte que por eso tenga que ser la tuya. Tal y como te dije al principio, yo te he proporcionado información objetiva, te he proporcionado, te he contado mis experiencias personales y por último te he dicho cuál es mi preferencia personal, pero ahora eres tú el que tiene que elegir y si necesitas ayuda, yo como educador y planificador financiero, pues te acompaño a elegir aquello que pueda ser lo mejor para ti.